Bueno, estábamos analizando con Luciana el coaching deportivo, tratando de entender de qué se trata. Sí, con Héctor, que nos estaba explicando a través de una especie de simulación entre nosotros, qué es lo que pasaba, cómo se reflejaba. Y creo que vos habíamos quedado en que yo quería ser el número 1 del mundo jugando al tenis. Y no tenías entrenador, no tenía nada. Sí. Era un sueño medio delirante. Entonces le preguntaba si se parecía a un trabajo de consultoría, pero no, me decía. No, desde la pregunta que vos me hiciste respecto de la recomendación de conformar un equipo de trabajo. Digamos, en la conversación que podemos llegar a tener a través de mis preguntas puede ser que vos digas, pero si realmente estoy comprometido con eso y no se trata de un delirio, como bien dijiste, quizás uno de los primeros pasos que tengo que hacer es contratar a un profesor para aprender a jugar al tenis y a partir de ahí empezar a rodearme de otros especialistas que conformen un equipo de trabajo a medida que yo vaya progresando. ¿Es tarde? Decís, tengo 45 años. No es nunca es tarde para nada. ¿Y en qué tipo de situaciones un plantel o un director técnico o un preparador te contrata? Bueno, ¿o para destrabar qué tipo de situaciones? En general, la formación que tienen los entrenadores de casi cualquier deporte está circunscripta a, fundamentalmente, el programa de formación está circunscripta a aspectos técnicos, tácticos o estratégicos vinculados a ese deporte. Sí. Pueden llegar a tener algún espacio horario respecto de psicología del deporte y alguna que otra materia más vinculada a fisiología, biología o deportología. Con lo cual, de por sí, ya hay una limitación respecto de la formación que tiene un entrenador para hacerse cargo de un equipo desde ciertos aspectos que tienen que ver con la dinámica del equipo, la conformación del equipo, aspectos actitudinales como planteamos, aspectos emocionales, que no hacen a la formación. Además hay otra cuestión que es transversal a todos los deportes que tiene que ver con la evolución general del deporte de alto rendimiento. Hoy es un deporte mucho más complejo que hace muy pocos años. Pero cualquier deporte. A lo que iba Melina, que también genera incertidumbre, cuando uno habla de un psicólogo deportivo o la psicología aplicada al deporte, bueno, hablas de un experto, un profesional, experto en la materia que trata los temas individual a veces grupal, a veces está en los entrenamientos, a veces no está, a veces la típica es el chivo expiatorio, entonces los jugadores no quieren hablar con el psicólogo pensando que va a ser el vigilante del técnico. En el caso de la persona que realiza el coaching, ¿está todo el tiempo, habla individual, hace actividades, o sea, hay trabajos que se realizan en campo? Volviendo incluso a una pregunta que habías hecho antes respecto de las distintas posibilidades de trabajo individual, grupal. Claro, la modalidad, ¿cómo se aplicaba? Sí. En principio está, todas las opciones que vos diste están como disponibles para el trabajo. Está disponible el trabajo con el técnico en particular, con el cuerpo técnico y el equipo, con el equipo por otro lado. Digo, está disponible como posibilidad. Lo que se hace es, en función de la inquietud que tiene, plantea ese equipo, que plantea eventualmente el técnico, que esto no es un dato menor, puede ser que el planteo sea del técnico, de la dirigencia o un emergente del equipo respecto a este pedido. Este no es un dato menor, pero digo, en función de la inquietud, lo que hace el coach es hacer una propuesta de trabajo que evaluará él, en todo caso, cuál es el tipo de intervención que tiene que hacer, en función de esa inquietud. Por ejemplo, acá hubo una inquietud respecto de algo que parecía de equipo, pero uno podría decir, bueno, desde mi impresión yo voy a hacer una propuesta, pero creo que tendríamos que primero trabajar nosotros para después involucrar a los demás. Héctor, tenés que hablar con los conductores para que no me marginen. No, bueno, pagale primero vos a Héctor y después nos sumamos nosotros. Pero esto que vos decís... paga, que es la coach, va a ser que es la entrenadora. Esto que vos decís es interesante, porque vos lo dijiste con sentido del humor, pero habitualmente suele pasar que contrato Héctor porque tengo un par de jugadores conflictivos, pero me llamaste vos. Claro. Sí, pero tengo un par de jugadores que se me están retomando y me hacen mal al plantel. Y por ejemplo, ¿ustedes pueden servir para incluso ser una herramienta fundamental para el técnico para poder orientarlo, supongamos en, mira, no es estratégico que la capitanía esté puesta sobre tal o cual jugador porque no tiene las aptitudes psicológicas para hacerse cargo de ese rol o porque eso repercute de manera negativa en el resto del equipo? Digo, ¿pueden hacer incluso esa lectura del rol que cada uno ocupa dentro? Estoy pensando en la selección, como que tanto hemos opinado todos y somos todos expertos, estoy pensando en esos términos. ¿Pueden hacer como un trabajo en este sentido? Sí, probablemente podemos hacer una lectura. Lo que no hacemos profesionalmente es darle en forma de asesoramiento nuestra lectura al técnico. En todo caso, sí, lo que podemos conversar, sí, ahí surge una inquietud respecto de la capitanía del equipo. Sí. Pero probablemente no surja la conversación, no hacemos eso, decirle, mirá, nosotros creemos que te estás equivocando respecto al capitán, para mí es este. No es el tipo de conversación que se da. ¿Y no hay resistencia del jugador? En realidad,
sigue habiendo cierta resistencia, pero se ha evolucionado mucho. El jugador de hoy no es el jugador de hace 30 años. En ese sentido, la psicología del deporte ha pagado los platos rotos de ser quien se acercó al deporte y hoy ha ganado un lugar. Entonces, para el coaching deportivo, de alguna manera viene de los hombros de un lugar ya ganado por la psicología del deporte. La tiene más sencilla. La tiene más sencilla porque, claro, siempre hay una actividad pionera respecto de esa actividad. Sí. Pero entonces, si no hay una devolución, ¿dónde queda el trabajo acumulado? ¿O dónde queda para el que es coacheado la sensación de que pudo avanzar independientemente de lograr o no lograr ese objetivo principal que motivó la consulta? Respecto del proceso, preguntamos, bueno, vuelvo al ejemplo que vos planteaste, ¿no? Si nosotros tomáramos este ejemplo, uno podría decir, bueno, mi objetivo es lograr ser tratada de una forma equitativa respecto de mi cuerpo de trabajo. Perfecto, ahí ya tenemos un objetivo claro. Lo que podemos ir haciendo es establecer determinadas metas respecto a este objetivo. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, respecto al tiempo que me dedican, yo quisiera que sea equitativo. ¿Hay un aspecto que tiene que ver con el técnico? Sí. ¿Con el tiempo? Sí. Bueno, entonces uno podría plantear, bueno, lo primero que vamos a hacer es establecer un plan para lograr ese aspecto de la equitatividad que tiene que ver con el tiempo. Entonces ahí tenés una meta en particular y además tenés un hito tangible respecto de un logro obtenido. En el momento que vos plantees, y le tomé el tiempo y... Le tomé el tiempo a Robertito, estuvo 1 minuto y medio, y yo estuve 1 minuto 05, cuando llega el minuto y medio, ahí voy a sentirme satisfecha. Seguramente habremos logrado algo, en todo caso evaluaremos qué pasó, qué aprendiste, qué hubo de tu parte respecto de haber logrado esto, porque lo que hay detrás de ese logro es una serie de conversaciones para haber logrado eso. No sé si responde tu pregunta, pero digo, está claro en este caso un objetivo y hay ciertas metas parciales que se van logrando. ¿Y en la Argentina qué equipos de fútbol utilizan? Ahora hay varios equipos que lo están utilizando. En primera división, de que yo sepa, sé Perdón de nuevo, Héctor.